Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes. En el chat, por favor, su asistencia del día de hoy. Gracias, Fernanda, María José, Ariana. Solamente tengo 3 registros. Nicole, su asistencia, por favor, en el chat. Gracias, Madeleine. Enciendan la cámara, por favor. Gracias, Nicole. Enciendan la cámara. Madeleine, su cámara, por favor. Y Ariana, su cámara. Bien, vamos a empezar la clase. Tenemos como siguiente tema, el tema del día de hoy, como observan en pantalla, lo que es descolonización y tercer mundo. Referente a lo que es descolonización, esta está basada, es decir, es utilizado para poder definir lo que son diferentes procesos históricos a partir de la Segunda Guerra Mundial en sí, lo que especifica que las antiguas colonias, tanto referente a lo que es África y Asia, consiguen fomentar lo que es la independencia política en ese entonces. Dentro de esta descolonización y el tercer mundo se presentó en sí lo que fue una tendencia mundial. Dentro de esta tendencia mundial define a lo que es el fin de la guerra, donde pudieron adquirir mayor fuerzas de presiones de las colonias de sus independencias en sí. Dentro de estas colonias encontramos a lo que es Libia, una de las colonias, representando lo que son los países tanto de África como de Asia, representado lo que es en Libia, también representado lo que son los Túnez, los Marruecos y también los Argélica en ese momento. Ahora, después de esto se consolidó y formaron varios grupos, varios lugares, varios movimientos donde sí ellos querían especificar lo que es la liberación nacional y a escala mundial. Estos movimientos, estas organizaciones que ellos formaron en sí, pertenecían a lo que es a una escala mundial en sí, donde todas estas organizaciones en sí llevaron a obtener una gran mayor de fuerza de esta descolonización en sí, lo que se formó después una gran cantidad de nuevos estados independientes que pasaron a ser parte de la ONU, ¿verdad? ¿Qué era lo que representaba ONU? ¿Qué era? La sociedad cognitiva del comunismo, Miss. ¿No? ¿Qué significa las siglas ONU? Organización de Naciones Unidas. Gracias, Matías. En base a esto, diferentes estados pudieron pasar de ser unos estados, unas colonias independientes, pasaron a ser parte de las organizaciones de las Naciones Unidas en sí. En base a esto surgió lo que en sí fueron los árabes, que en sí independizan lo que es la India y la Indochina en ese momento, en ese entonces. Ahora, luego de esto se produjo con gran movilización social y acciones referente a lo que es el Congo. El Congo en sí es el segundo país más grande y representativo de África, lo que representa, por medio de un ejemplo que fue liderada en sí, fue una lucha liderada en sí por Patrice Lumumba en ese momento. Por este gobernador en sí fue que fue liderada esta organización, formando así a lo que fue también este personaje fue asesinado en medio de estos conflictos creados por la retirada de las autoridades coloniales en ese entonces. Luego intervino lo que son las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas. En base a esto, se reunieron diversos congresos
para lo cual con esta agrupación poder defender los que son diferentes países africanos que representaban en ese momento. Luego, lo que es Indonesia, en sí, esta colonia holandesa fue en sí la que fue ocupada por los japoneses. En sí, los japoneses ocuparon lo que son colonias de Indonesia, por eso fue también un gran conflicto que hubo en ese entonces. Ahora, luego de esto se logró en sí poder independizar gracias a un movimiento liderado por Sukarno en ese momento, en ese entonces. Luego de esto vinieron los que son los conflictos iniciales. En base a estos conflictos iniciales fue lo que fue la independencia de la mayoría de los nuevos países mediante una conflictividad que hubo en ese momento. Por eso se dice que fueron conflictos iniciales. Estos conflictos iniciales duró desde el año 1944 hasta 1954. Esto fue en África, que también fue derrotada en ese año, lo que en sí es representativo, lo que es la Indochina, como les mencioné antes. La Indochina es porque Francia ocupó, los chinos ocuparon lo que en sí fue un territorio de las colonias francesas en sí. Por eso fue este conflicto, porque los japoneses, los chinos, ocuparon territorios que pertenecían a los franceses en ese entonces. Luego vino lo que sí fue el fin del Imperio Británico. En base a eso, por favor, María José, lea. Gran Bretaña ganó la guerra mundial, pero perdió su imperio colonial, el mayor del mundo. En pocos años se independizaron India, Birmania, Malasia y Singapur. Las colonias caribeñas lograron también su independencia. La mayoría de esas quedaron como dominios, es decir, con la figura formal de la reina de Inglaterra como jefe de Estado, como en el caso de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que en el pasado habían obtenido paulatinamente autonomía hasta la total independencia. Las colonias británicas africanas también consiguieron su independencia entre los años 50 y 60, lideradas por una generación, creo que dicen, Digan. de ideológicos y dirigentes como Jomo Kenyatta. El Reino Unido accedió a traspasar el mando a los dirigentes locales, pero los blancos de Rhodesia no aceptaron el gobierno de la mayoría negra. Se independizaron sin autorización británica y provocaron una guerra civil. Sudáfrica, que desde 1910 era estado autónomo del Imperio Británico, había establecido un gobierno de la minoría blanca, con el apartheid, un sistema de discriminación y exclusión de los negros y asiáticos. Esta situación fue condenada mundialmente y fue superada en los años 90. Gran Bretaña conservó unas pocas dependencias coloniales junto a sus antiguas colonias. Promovió la formación de la Comunidad Británica Commonwealth, una organización dedicada a la cooperación internacional y apoyo mutuo. Gracias, María José. En base a lo que fue el fin en sí del Imperio Británico, esto está basado en lo que fueron las consecuencias del crecimiento de los movimientos nacionalistas que existían en ese momento, de los movimientos en las colonias que existían en ese momento en el año 1945. En ese año fue cuando en sí realizaron mediante el crecimiento
hubieron consecuencias que se comentaron, que se especificaron en ese entonces. A lo que se refiere a lo que es Gran Bretaña, que ganó lo que fue la Guerra Mundial en sí, ganó, pero perdió su imperio colonial, como lo leyó María José, perdió su imperio colonial, lo que fue la mayor parte del mundo en sí. En pocos años, luego de eso, en pocos años, diversas organizaciones se independizaron en lo que es en India, en Birmania, en Malasia y lo que es en Singapur en ese entonces. Debido a esto, las colonias caribeñas lograron en sí lo que fue también lo que es la independencia, que ellos también querían independizarse en ese momento, en ese entonces. Antes de irme al otro tema, por favor, observen lo que son los diversos territorios coloniales de África y la fecha donde se pudieron independizar en ese momento. ¿Pueden identificar los nombres? Me avisan si no para hacerles un poquito más grande. Miss, ¿los puedo hacer un poquito más grandes, por favor? Por favor, por lo menos cada uno me va a nombrar uno de estos territorios y en qué año se pudo independizar para en sí poder continuar con el siguiente tema. Solamente uno Miss, me yo van a puedo, nombrar. ¿Mandé? yo puedo nombrar uno. ¿Puedo nombrar uno? Sí, nombre, por favor. Ok, ahí dice Senegal 1960. Ya, muy bien. Ahí fue el año en que Senegal se pudo independizar en sí. María José, Dígame. en base a lo que está observando en pantalla, ¿cuáles de estos territorios usted puede dar a conocer en qué año se pudo independizar? Marruecos, 1956. Ya, muy bien. Madeline, Disculpe, Miss. Libia, 1951. gracias, Ariana. Madeline, Mm, hay bastantes territorios. tiene 1958. Gracias, Madeline. Fernanda, Miguel, 1960, Miss. gracias, Madeline. Nicole, gracias, Fernanda, disculpe. Nicole, 1957. ¿cuál territorio? Nicole, 1900. Alto Volta. ya, gracias, Nicole. Como pudieron observar, existieron en sí mayoría de territorios coloniales de África que pertenecían a África, fueron en sí independizados en ese momento. Cada una de estas colonias, cada territorio, ellos querían independizarse, es decir, seguir continuando con sus propias leyes, con sus propias costumbres en ese momento. Luego de esto, en base a lo que fue el fin del Imperio Británico, vinieron o hubo lo que sí son los conflictos coloniales franceses que se presentaron en ese momento. Ariana, por favor, lea. También el imperio colonial francés terminó y dejó al país unas pocas dependencias menores. Los japoneses habían ocupado la Indochina francesa y promovido el nacionalismo. Luego de la guerra, los franceses intentaron recuperar esas colonias, pero desataron una guerra que duró una década y terminó con la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. Varias colonias francesas del Caribe y las del norte, centro y este de África se independizaron mediante acuerdos negociados, pero en Argelia, donde había fuertes grupos de franceses colonizadores, se produjo un conflicto muy violento que sacudió la política de Francia. Al fin, Francia accedió al conceder la independencia angelina. Gracias, Ariana. Cuando se presentó lo que fue el conflicto coloniales franceses en sí, fue porque, como les mencioné anteriormente,
fue porque los japoneses en sí, ellos querían ocupar los que son territorios que pertenecían a los franceses. Por eso fue este conflicto que en sí se presentó en ese momento. También luego este imperio colonial francés terminó y dejó al país unas pocas dependencias menores. Es decir, que en base a estos conflictos, su población fue reduciendo en sí, ya que los japoneses querían ocupar lo que es la Indochina. Esta Indochina en sí pertenecía a lo que son los franceses, a territorios franceses, pero estos franceses querían apoderarse de este territorio y por este motivo fue que fueron diversos conflictos que presentaron los franceses en ese entonces. Después esto permitió que las varias colonias francesas del Caribe y también tanto de lo que es del norte como del centro, lo que era en África también se independizaron mediante acuerdos negociados. Estos conflictos, en base a estos conflictos, hubieron acuerdos y desacuerdos. Entre estos desacuerdos que ellos tenían, llegaron a una conclusión para poder independizarse en ese momento. Se produjo también conflictos violentos, como lo mencionó Ariana, estos conflictos violentos en sí fue lo que sacudió lo que es la política de Francia. Al fin, lo que fue Francia accedió a conceder la independencia de Argelina en ese momento. Recuerden que este conflicto, en base a los franceses, era porque los japoneses querían apoderarse de este territorio, de esta Indochina, por eso ellos se armó lo que fue este conflicto en sí. Luego, representando a lo que es el tercer mundo, por favor, Matías, lea. Ya, a ver. En pocos años el panorama mundial se había cambiado. Se llamó entonces el primer mundo, al conjunto de países capitalistas desarrollados, que se concentraba la mayor riqueza del planeta. El segundo mundo estaba constituido por la Unión Soviética y sus aliados comunistas, que también eran industrializados pero con menor crecimiento económico. Y por último, el tercer mundo, que agrupaba a los países pobres que ocupaban, principalmente el sur del globo terráqueo, y concentraban la mayor población con menos recursos. Allí estaban las antiguas naciones latinoamericanas y los nuevos estados del Caribe, África, Asia y Oceanía. En algunos de los países del tercer mundo, como China o Vietnam, habían triunfado las fuerzas comunistas que actuaban en la esfera de la URSS. En otros, como Arabia Saudita y los estados del Golfo Pérsico, se mantenían regímenes de estados aliados de los países capitalistas, con Estados Unidos a la cabeza, pero en la mayoría de ellos se levantaban con movimientos insurgentes que planteaban reformas sociales, y fue así como el tercer mundo fue uno de los frentes de la Guerra Fría y un espacio del enfrentamiento ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Ya. Gracias, Matías. Referente a lo que es el tercer mundo en sí, una de las características que representa este tercer mundo en sí es que son países caracterizados por tener una situación económica diferenciada, con un nivel de carencias de no poder satisfacer lo que son las necesidades de toda una población que existía en ese momento. Este tercer mundo en sí está especificado en lo que es las agrupaciones de diversos países pobres, que en sí ocupaban principalmente lo que es en el sur del globo terráqueo, donde se concentraban la mayoría de estas poblaciones. Es decir, que este país, pues, o el tercer mundo, mencionándolo así, el tercer mundo en sí, se caracterizaba por tener una situación económica muy baja en sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el primer mundo, segundo mundo y tercer mundo? ¿Y me quiere indicar? Referente también a lo que O, leyó o- Matías. o sea que el primer mundo eran los países que tenían dinero, o sea, como riqueza, y eran como, por así decirlo, o sea, una especie de burguesía, algo así, no sé cómo explicarlo. Ya, Ajá, algo así, es así, eso. ya. Segundo O sea, mundo, el segundo mundo era por bueno, ahí dice por la Unión Soviética, pero no era pobre ni era muy rico.
tenía menos que que el primer mundo, o sea, como Era medio, clase el media, término medio, pongámoslo así. clase media. Y Ya. el tercer mundo ya es agrupando a los países que ya eran pobres, que ya tenían, no tenían muchos recursos. Gracias, Matías. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Chicos, ¿cuáles eran Creo estos que, países que pertenecen? A ver, dígame. creo que algunos países no tenían lo mismo que los otros países, Miss. Ya, muy bien. No todos los mundos en sí eran todos estos mundos, tanto el primero como el segundo, el tercero, tenía sus diferencias en cómo representaba sus diversas características que lo representaban cada mundo. Muy bien, gracias Fernanda. Dentro de estos países del tercer mundo, ¿cuáles eran? África, Asia y Oceanía, estados del Caribe. Ya, gracias María José. También ¿Quién creo que más? unos países latinos, algo así también decía ahí. Latinoamericanos, latinoamericanos. Ya, gracias Matías. ¿Quién más? Madeline, Ariana, no las he Y creo escuchado que todavía. también Venezuela son países sin recursos, o sea que también están sufriendo. Ya, gracias, Fernanda. Algunos países de lo que es el tercer mundo en sí, como China o Vietnam, estos habían triunfado en lo que son las fuerzas comunistas, como lo leyó Matías en su momento. Dentro de esto fue lo que en sí permitió que tanto la URSS, que era la URSS, chicos, que era la URSS. Sí, creo que era la revolución social comunicativa, creo que era algo así. Algo así, Fernanda, algo así, pero falta. Chicos, recuerden grabarse lo que es ONU, o que significa la sigla ONU, que significa las siglas Miss, URSS. Ya llevamos varias clases que mencionamos las mismas siglas y aún no nos vienen. era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, algo así. Ya, muy bien. Esto permitía que esta organización URSS permitía que como lo que es Arabia Saudita y los estados del Golfo Pérsico en sí mantenieran regímenes que al ellos aliarse con otros países capitalistas, de estos Estados Unidos a la cabeza en sí, fue lo que la mayoría de ellos se levantaban movimientos insurgentes en ese momento. Planteaban lo que son las diferentes reformas sociales, lo que pertenecía en sí, lo que fue el tercer mundo en ese entonces, representando también lo que es referente a lo que es la Guerra Fría en ese entonces. Los países no alineados, dentro de estos países no alineados en sí, esto especifica a hacer un mundo polarizado entre lo que es los Estados Unidos, América y la URSS, donde surgieron varias posiciones donde intentaban en sí poder mantener lo que es la independencia y poder respetar todos los polos que se trataban de los países desarrollados que pudieron adoptar diversos regímenes socialistas en ese entonces. De esta manera fue que también nació lo que fue el movimiento de los no alineados, que tuvo mucha influencia en sí en lo que es la Segunda Guerra a mitad del siglo, que fue el siglo XX, por lo que fue otro portador de demandas en los países ya pobres de este mundo en sí, perteneciente a lo que es el tercer mundo. Ahora, referente a lo que es el apartheid, por favor, Ariana Lea. En el sur de África, los holandeses, afrikaners, conquistaron el territorio de los pueblos negros y a su vez fueron sometidos por los británicos luego de una sangrienta guerra. Se formó así en 1910 a la Unión Sudafricana que gozaba de autonomía. Los blancos afrikaners establecieron un régimen de discriminación que imponía una separación étnica
La minoría blanca controlaba el poder total, el gobierno político y la fuerza armada. La mayoría negra y otras minorías del origen asiático eran la fuerza de trabajo, pero tenían derechos reducidos y debían incluso vivir separados a este sistema denominada apartheid. La mayoría negra se agrupó en el Congreso Nacional Africano y resistió la apartheid con medios violentos, huelgas y resistencia pasiva de represión fue enorme, con un saldo de miles de muertos y grandes sufrimientos. Luego de décadas, el régimen de discriminación comenzó a ser desmantelado y en los 90 llegó un gobierno de mayoría negra y acuerdo nacional encabezado por Nelson Mandela. Gracias, Ariana. En sí, lo que especifica lo que es el apartheid en sí, este fue un conjunto de leyes que se conformaron en ese momento para poder establecer lo que es un sistema desigual. Es decir, ellos en ese momento estaban basados en lo que es un sistema de desigualdad mediante lo que es la discriminación. Ellos discriminaban a la población negra y también discriminaban a lo que es la población india en ese entonces. Mediante estos tipos de leyes, estos conjuntos de leyes, ellos querían establecer un nuevo sistema donde le permita tanto a las personas, a los pueblos con población negra o pueblos con población india, poder que ellos también tengan el mismo desarrollo, el mismo crecimiento que tenían las demás poblaciones en sí. Este afiche representa lo que fue el apartheid en ese momento, donde representa lo que es un afiche por el Día Mundial de lo que es la solidaridad con los pueblos de Sudáfrica en ese entonces. ¿El apartheid para qué fue formado? ¿Para qué fue formado? Para conquistar Miss, los pueblos negros. Para establecer un nuevo mm, Régimen, a ver, un nuevo régimen, no sé, régimen de discriminación. ya. unas leyes, Para no sé. ya, en sí establecer nuevas leyes, nuevos sistemas donde permita tener a estas poblaciones que en sí, antes de este apartheid que conformaron, para poder fomentar lo que es la discriminación en sí. Ellos discriminaban a lo que son las personas, a los pueblos negros y a los pueblos que pertenecían a lo que es a la India. Ellos fomentaron en sí lo que es la apartheid para fomentar nuevas leyes que permitan que a estas personas, a estos pueblos que discriminaban, esté basado en lo que es un sistema de desigual en sí, en donde ellos querían que estas personas sean en sí tratadas como las demás personas en su momento. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Recuerden que el tema de hoy está basado en lo que fue en sí la descolonización y el tercer mundo. ¿Cómo fue después de esta descolonización en el tercer mundo? Lo que está basado en lo que es una tendencia mundial. También luego vino lo que es los conflictos iniciales en sí, donde en sí se realizaron independencias. Esta descolonización en sí está basada en independencias de diversos territorios que pertenecían tanto a África como a Asia en ese momento. Luego también vino lo que fue el fin del Imperio Británico. Mediante este fin del Imperio Británico, obtuvo lo que es conflictos coloniales mediante los franceses. Estos franceses, en sí, este conflicto fue porque los japoneses querían invadir un territorio al que les pertenecía a ellos. Luego el tercer mundo, ya saben lo que es el primer mundo, lo que es el segundo mundo y lo que es el tercer mundo. Luego vinieron los que son los países no alineados y luego vino cómo se formó el apartheid. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Me lo indican, por favor, para explicarles la actividad que van a realizar. ¿Está todo claro? Sí, Miss. Bien, les explico cómo van a realizar la actividad del día de hoy. La actividad que van a realizar es la que tienen en pantalla, la que ustedes pueden observar. Van a analizar
y van a colocar en su cuaderno para elaborar lo que es un esquema similar sobre el término de lo que es descolonización en ese momento. Aquí está un esquema, ustedes lo pueden realizar igual o pueden realizar otro esquema como ustedes gusten, no hay problema. Por favor, solamente realizar lo que estoy especificando, más no lo que está aquí abajo. Si ustedes realizan lo que están aquí abajo, les voy a calificar. Ya no voy a dejar pasar, voy a calificar lo que ustedes adicionalmente realicen. Dígame. Solamente lo que tiene el punto azul donde dice en tu cuaderno elabora un esquema similar, solamente eso. Lo que yo les menciono, lo que yo leo, ustedes tienen que elaborar. ¿Cuántas actividades tienen? Una. Una. Ya, No. una. Recuerden, solamente una actividad. Si ustedes me realizan lo que está aquí abajo, lo que sigue después, voy a calificar inmediatamente, ya no voy a dejar pasar eso. Ahora, para la tarea, ¿qué es lo que van a realizar de tareas? Van a enumerar las características de los países que están incluidos bajo los siguientes términos. Lo que es el primer mundo, lo que pertenece al segundo mundo, los países que pertenecen al tercer mundo. Van a enumerar las diversidades de características que tienen ambos mundos, estos mundos, primero, segundo y tercer mundo. Van a establecer las diferentes características enumerándolas, por favor. Si van a utilizar, a ver, les indico antes que se termine. Si van a realizar en el mismo documento, por favor, en una manera ordenada. He visto estudiantes que me realizan aquí mismo y estos son unas letras chiquititas que no puedo observarlas bien, que mismo es lo que ustedes indican, que mismo es lo que ustedes escriben. Por favor, realizar una letra un poco más grande si van a realizar en este mismo documento, aunque mejor sería que ustedes realicen